working again. Okay, cool. All right. Entonces, esta película es chévere y tenemos un vínculo. Ustedes pueden verlo en casa, pero tenemos las guías de estudio y quiero animar a todos a participar en esto porque habla de quién eres en Cristo. ¿Qué pasa arriba? Ok. Están haciendo muecas ahí atrás. ¿Ya? ¿Mejor? Ok. Entonces, este será muy útil para cada uno de nosotros, porque especialmente cuando estamos en medio de lo que están llamando una pandemia, ahora tenemos que saber quiénes somos. Me encanta ese testimonio que la pastora compartió acerca de John G. Lake. Es una de las historias en nuestros círculos muy conocidas porque es tan espectacular. Pero quiero decir que John G. Lake era un hombre como nosotros, y solamente que él tuvo su fe prendida, y cuando él creía que él pudo estar en contacto con cualquier peste y no le haría daño, él estaba solamente creyendo la palabra de Dios. No es que Dios le hizo un Superman para que él pudo resistir, es que él tuvo fe activa. Y eso está documentada, que los científicos miraron los microbios muriendo al contacto con su piel. Nosotros tenemos la misma unción. Tú tienes la misma unción, porque tú tienes el mismo Dios viviendo en ti. Y no hay ninguna diferencia, y sea que es COVID-19 o la plaga bubónica, no importa. Porque cualquier cosa que viene en contra de la vida en Cristo Jesús tiene que morir, tiene que huir, no puede estar en contacto. Por eso, yo tengo mi mascarilla porque estamos bajo mandato ahora en la ciudad de Sarasota y ahora no tengo que tenerlo ahora porque estoy hablando y ese sería un impedimento. Pero yo voy a obedecer la ley. Pero a la vez yo creo que el poder de Dios está obrando en mí, y yo absolutamente creo con cada fibra de mi ser que si yo vengo en contacto con un virus, entonces tiene que morir. No puede pegar conmigo. Y tú puedes creer lo mismo porque tú eres hijo de Dios, hija de Dios como mí. Entonces nosotros tenemos que realmente estar en fe. Ahora, siempre tenemos que estar en fe, sea que estamos en una pandemia o no, pero cuando estamos en situaciones como son los momentos cuando realmente comprobamos lo que creemos. Entonces yo quiero animarte de estar movido en tu fe. En Judas, el libro de Judas, al final del Nuevo Testamento, habla de mover nuestra fe orando en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos es como una olla grande que cuando tú tienes como una, ¿cómo se dice? Un stew, un sancocho, ya. Entonces, cuando tienes un buen sancocho, entonces tienes las piezas de carne allí, tiene maduro y todo está ahí adentro, pero tienes que tomar como un gran cucharón y moverlo, ¿no? Entonces, todo queda ahí abajo. En nuestra fe, nosotros tenemos que mover el sancocho también para que la fe esté activa en nuestra vida. ¿Qué tal? Justo antes del almuerzo, usando una ilustración así. Pero no te preocupes, no voy a predicar largo. Pero nosotros tenemos que estar en fe, con nuestra fe activa. Y la palabra dice que justo por su fe vivirá. Es quizás mi versículo favorito en la palabra, que aparece varias veces. Y Dios está muy, muy serio cuando Él dice eso. Que el justo por su fe vivirá. Es una manera de vivir, es una actitud, es una mentalidad que nosotros tenemos que llevar. Y depende de nosotros, no depende de Dios. Como, bueno, Dios, si tú quieres que tenga más fe, entonces dame, por favor. No, nosotros tenemos fe que está en nosotros. Dios ha puesto fe en nosotros por nuestra
la manera que fuimos creados. Todos tenemos la capacidad de creer. La única pregunta es ¿hasta dónde vamos a creer? ¿Hasta cuánto vamos a creer en lo que Dios ha declarado sobre nosotros? ¿Cuánto vamos a creer la palabra de Dios? Tú puedes creer o tú puedes dejar de creer. Tú puedes estar creyendo más las voces del mundo, más acerca de los reportes de los doctores y los científicos, o tú puedes decir, no, mi Dios me ha dicho que yo tengo la sanidad en Cristo Jesús, que por su llaga he sido curado y por lo tanto yo no voy a dar lugar a ningún virus en mi vida. Y esta es verdad para cualquier cosa, un resfrío o el cáncer o lo que sea. Nosotros tenemos sanidad en Cristo. Bueno, no vine para predicar eso, pero estoy muy movido. Entonces, hoy día vamos a terminar nuestra serie, creo, si el Señor nos permite, acerca de Mateo 24. Estamos hablando de las palabras de Cristo Jesús cuando Él estaba hablando con sus discípulos. Y tengo unos pensamientos más para compartir y vamos a ver si movemos a otro aspecto del Evangelio. Pero quiero regresar a nuestro texto aquí en Mateo 24. Si no has estado siguiendo con nosotros y has venido primera vez o no has estado en todos los servicios, entonces se puede buscar en YouTube. Tenemos todos los prédicas archivados allí. Pero aquí Cristo está hablando y realmente estaba prognosticando la destrucción del templo. Estaba hablando con sus discípulos y cuando habló en 24:1 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, mirando este templo tan fuerte y grande, dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces luego ellos fueron al monte de Olivos y dice que los discípulos, un poquito confundidos ahora, entonces se acercaron aparte, dice en versículo 3, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Una buena pregunta, porque él estaba hablando de la destrucción del templo. Es una cosa muy espectacular y ellos viviendo la vida normal, bueno, digo normal, aunque habían dejado todo para seguir a Cristo, pero ellos estaban como viviendo una vida con Él, haciendo el ministerio con Cristo Jesús como su líder, como su guía, como su maestro, su rabí. Y Cristo dijo en versículo 4, respondiendo, les dijo, miren que nadie os engañe. Y aquí encontramos la lista de las cosas que Jesús habló que serían señales de los últimos días. Y ese es donde estamos estudiando. Entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mire que no os turbéis, porque quiero resaltar eso. Mire que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en lugares diferentes, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Wow, entonces hemos cubierto la mayoría aquí, solamente estamos en los últimos versículos, pero
lo que estamos viendo aquí es una prognosticación de Cristo, como advirtiendo a sus discípulos, pero no solamente a sus discípulos en este tiempo, pero también a nosotros, porque está aquí grabado para nosotros, para que nosotros podamos saber lo que está pasando delante de nuestros ojos. Yo no sé cuántos de ustedes están como muy nerviosos acerca de lo que estamos viendo. No es nada agradable ver el mundo desintegrando alrededor y todos los motines y catástrofes y cosas que están pasando, pero tengo que decirle, aunque las cosas no son muy cómodas y miro a los titulares como yo no puedo creer lo que estoy viendo, pero la verdad es que estoy bien cargado, como emocionado adentro, porque yo sé que estamos viendo los eventos de los últimos días y yo sé que nuestro momento viene muy pronto cuando todos vamos a estar en el cielo con Cristo. Vamos a estar en el cielo con Dios para la eternidad. Yo me encanta mi vida, me encanta mi esposa, mis hijos y ustedes y lo que hacemos en la vida, pero yo no puedo esperar hasta que estamos en el cielo, porque yo sé que será tanto, pero tanto mejor. Pero tenemos que aguantar y pasar por este tiempo. Y Jesús nos dice, no os turbéis. Entonces, Él está advirtiendo a sus discípulos y a nosotros para que nosotros no estemos afanados sobre lo que está pasando. Nosotros podemos ver cosas en los titulares, podemos ver hasta aquí no tanto, pero en algunos lugares están derrumbando estatuas y saqueando tiendas y cosas, pero Dios sigue en su trono. No hay nada que cambiado con el reino de Dios. El reino de Dios es distinto del reino de las tinieblas. Y estamos viviendo en el mundo, pero quiero recordarles que Jesús dijo que nosotros no somos del mundo, nosotros somos del reino de Dios y vivimos en medio de todo, estamos viviendo en esta tierra en carne y sangre y tenemos que pasar por la vida aquí hasta que Jesús regresa, pero nosotros estamos en otro reino. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Yo soy un ciudadano de los Estados Unidos, nací aquí, algunos de ustedes han naturalizado, entonces ahora son ciudadanos aquí, algunos son residentes, otros no todavía, pero todos somos ciudadanos de un país o otro país. Pero yo, a pesar que soy muy patriota y yo amo mi país, yo sé que soy principalmente ciudadano del cielo. Yo sé que no importa lo que pasa aquí en la tierra, no importa todo lo que pueda pasar. Yo sé que mi hogar es el cielo. Y yo sé que muy pronto yo voy a estar allí. Entonces, la única pregunta es, ¿cómo voy a vivir aquí durante este tiempo? Porque tengo que vivir aquí, tengo que levantarme en la mañana. Hoy día, en camino a la iglesia, mi carro se malagró. Entonces, Eric tuvo que ir y recogerme. Gloria a Dios que tuvimos alguien para recogerme o alguien más estaría aquí predicando. Pero mi carro está malogrado. Entonces, cosas pasan en la vida. Ahora, podría decir que es una grande cosa porque nosotros todos dependemos mucho de nuestros autos. Pero en el contexto de todo, no es nada. Es solamente razón para reír, porque yo sé que mi Dios es mi proveedor. Mi Dios es Jehová, Jireh. Él tiene los recursos más que son necesarios. Y Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Él tiene la capacidad para darme otro carro. Yo no estoy preocupado por eso, por nada. Yo sé que estoy en las manos de Dios y que Él está ayudándome en cada paso. Y cuando hablamos de vivir por nuestra fe, eso es lo que estamos diciendo realmente. Una confianza completa en Él.
no dependiendo de nuestras fuerzas y cuánto dinero tengo en mi bolsillo en cualquier momento. Yo sé que estoy sirviendo un Dios real, un Dios vivo, quien tiene la capacidad para sostenerme en lo que sea que es necesario. Entonces, cuando estamos mirando a estos eventos que Cristo dice que tiene que pasar, entonces estamos viendo una lista que no es muy agradable mirar, pero nota que dice aquí que después de todo lo que pueda pasar, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que traspasar por todo lo que acontece alrededor de nosotros y nosotros vamos a estar bien. Ya estamos bien, ya tenemos la salvación y en Cristo Jesús nosotros sabemos que tenemos la vida eterna. Nosotros no tenemos que preocupar por nada, pero cosas van a pasar. Ahora estamos llegando aquí en nuestro estudio de los versículos a versículo 11. Y aquí dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces quiero enfocar en eso y versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es muy interesante lo que Jesús dice aquí. Falsos profetas. ¿Qué pensamos cuando hablamos de falsos profetas? A veces estamos pensando en líderes religiosos que quieren levantarse y decir, yo soy el Cristo, porque dice esto en el comienzo del pasaje, que muchos van a levantar y decir, yo soy el Cristo. Pero también tenemos otro que son líderes de las religiones, porque hay muchas religiones. Entonces se dan cuenta, hay muchas religiones. Yo estaba mirando solamente, porque yo tenía muchos en mi cabeza, pero estaba pensando, realmente cuántas religiones mundiales hay. Y es interesante porque podemos encontrar listas diferentes. Yo encontré una lista de 5, otra lista de 7, otra lista de 12. Y hay muchas religiones. Por ejemplo, cristianismo es una religión mundial. Aunque cristianismo nosotros sabemos que es una fe, es una relación, no es una religión, pero el mundo considera cristianismo como una religión, tanto como judaísmo, tanto como islamismo, como hinduismo, confucianismo, taoísmo, hay muchas religiones diferentes. Lo que hace la diferencia entre cristianismo y otro ismo es que ellos no creen en Cristo como el Salvador. Y ellos tienen otra manera de creer. Si tú estudias, y yo he estudiado todas las religiones porque en realidad enseñé un curso en la escuela bíblica en Perú, por un tiempo sobre las religiones del mundo y las sectas. Entonces es bastante extraño lo que muchas religiones creen, pero tengo mucho respeto para ellos, aunque yo creo que están completamente equivocados. Pero ellos sinceramente están buscando una manera para alcanzar a Dios. Y esa es la cosa acerca de la religión. La religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios, tratando de entender de Dios. Y una persona que es hinduista, si realmente cree lo que a veces nosotros creamos en familias y decimos que somos cristianos solamente porque nuestra familia es cristiana, y no te hace cristiano. Es como decimos que tú puedes sentar en medio de tu garaje y hacer brum brum, pero no te hace un carro. Entonces solamente diciendo que eres, solamente diciendo que eres no te hace. Pero si uno está sinceramente buscando a Dios, entonces esa serie o colección de creencias es muy distinto en todas las religiones. Pero cada religión es
es una manera para tratando de alcanzar y entender y hacer conexión con Dios. Entonces yo no dudo su sinceridad, pero yo estoy completamente convencido que solamente hay una relación con Dios que sirve y ese es cristianismo, porque Cristo es el Hijo de Dios, quien fue a la cruz, fue a la tumba, fue resucitado y hoy en día sienta a la diestra del Padre. Entonces nadie me puede venir diciendo que hay 12 religiones y todos llegan a Dios. No es cierto. Solamente hay uno que llega a Dios porque el Dios Todopoderoso, nuestro Dios Jehová, mandó su Hijo unigénito quien murió por nosotros. Y esa es la única manera que podemos alcanzar el cielo y la eternidad en su presencia. Ahora, estamos viendo un gran derramamiento del Espíritu Santo en todo rincón del planeta hoy en día. Y hay hoy en día estoy escuchando reportes de los musulmanes por cientos de miles y hasta millones recibiendo a Cristo, porque hay un gran mover del Espíritu Santo y gente está llegando a los pies de Cristo. Es súper emocionante, sabiendo que la gran cosecha está corriendo actualmente y no podemos solamente mirar a nuestro rebaño aquí y decir, bueno, eso es lo que está pasando en el mundo. No, hay un gran avivamiento ocurriendo en el mundo. La pregunta es si nosotros queremos ser parte de este avivamiento y este depende de nuestra fe. Nosotros podemos estar moviendo en el poder del Espíritu Santo, ganando almas y viendo gente sana en las calles y librados de actividad demoníaca. Y ese es el mismo Espíritu Santo que está moviendo en cada rincón de la tierra. Ahora, hablamos de las religiones mundiales, pero también hay lo que se llama sectas. Y no quiero hacer como un curso sobre religiones y sectas, pero una secta es un grupo que dice que son cristianos, pero realmente no predican salvación en Cristo. Y hay grupos, y podría nombrar varios de ellos, pero ellos tienen todo tipo de doctrina en cuanto de cómo podemos ser salvos y cómo podemos estar en el cielo. Hay un montón de sectas. Gente que está diciendo, yo tengo la respuesta, yo sé cómo podemos llegar a Dios. Pero en realidad, cuando comparamos las religiones mundiales y comparamos las sectas y comparamos todo con cristianismo, la gran diferencia y lo que hace cristianismo verdadero, poderoso y verídico y fructífero en cuanto de realmente llegar a Dios, que es el resultado que queremos, ¿no? Queremos estar en contacto con Dios, queremos andar con Dios, queremos conocer a Dios. La manera es Cristo Jesús como Salvador. Y si tú examinas o hablas con un seguidor de cualquier de las religiones o las sectas, la gran diferencia es lo que hacen con Cristo. Entonces hay tres, si quieres una prueba muy sencilla en cuanto de si es cristiano o no. Entonces primeramente es que hay salvación solamente por Cristo Jesús. No por nuestras obras, no por lo que podamos demostrar o ganar o merecer. Es salvación por gracia en Cristo Jesús. Amén. Esa es la gran prueba. Y la segunda cosa que viene con esto es que tenemos que creer en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Que Él vino como hombre y murió en nuestro lugar, fue a la cruz. Y por causa de su obra, nosotros ahora tenemos vida eterna. Y la tercera cosa, la tercera parte es que tenemos que creer que Jesús actualmente vive a la diestra de nuestro Padre. Él subió, ascendió y está sentado a la diestra de nuestro Padre en el cielo, haciendo intercesiones para nosotros. Entonces, si tú crees que Jesús es el Salvador, que Él vino para rescatarnos, para salvarnos, entonces este es cristianismo verdadero. Muchas otras creencias, pero hay una religión real, una religión verdadera.
Y ese es Cristo Jesús, el crucificado y resucitado. Ahora Jesús dijo en Juan 14:6, dijo, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y me encanta este versículo. Esas son las palabras de Jesús, declarando su deidad, declarando que Él era Mesías, diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hay muchas opiniones en cuanto de cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener una buena vida, como un montón de libros y opiniones y cuentos chinos. Y entonces nosotros tenemos que fijarnos en la verdad. Y cuando Jesús dijo con su propia boca, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Piensa en lo que Él dijo. Piensa por un ratito en lo que Él dijo. C.S. Lewis, el autor cristiano famoso, quien es el autor de Narnia, y no sé cuántos han visto las películas Narnia, pero era un autor ya en la presencia del Señor, pero bien conocido y tiene una serie de libros. Y él dijo en su libro Mero Cristianismo, él dijo que hay tres opciones. Cuando estás examinando la vida de Cristo y las cosas que Él dijo, hay tres respuestas. Tres maneras que tú puedes responder. Uno, puedes decir que Él era un loco hablando cosas tontas, porque decir que yo soy el camino, nadie puede llegar al Padre aparte de mí. Una persona que era fuera de su mente podría decir eso, pero no tendría veracidad, ¿no? Entonces podría ser, ahora son respuestas nuestras, no estoy diciendo esto de Cristo, pero es una manera que uno podría responder, que estaba fuera de su mente. La segunda respuesta sería que era muy malo y mintiendo y tratando de engañar. Pero la tercera respuesta es que tenemos que caer a sus pies como Señor y Salvador. Y esa es mi respuesta, porque yo sé que Jesús era y es el Hijo de Dios. Y Él nos trajo salvación, nos entregó salvación por gracia, y ahora nosotros tenemos la vida eterna solamente sin merecerlo. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús por causa de su obra. Ahora, en Mateo 24, hay una razón que estoy explicando esto, porque Jesús estaba advirtiéndonos acerca de los eventos de los últimos días. Y nota lo que dice en versículo 11 y 12, quiero leerlo de nuevo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, la palabra muchos aquí, si miramos en el griego, el texto original, significa multitudes. Entonces, no está hablando de unos cuantos o que de vez en cuando vas a encontrar a alguien. No, está diciendo que muchos, una multitud de falsos profetas van a engañar a muchos, una multitud de personas. Entonces, ese es un gran evento que estamos viendo. Gente viniendo con mensajes diferentes, tratando de engañar, o quizás sinceramente creyendo que ellos tienen la verdad, pero estando completamente equivocados. Entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo no sé de ti, yo no voy a ser uno de ellos engañados. Yo sé en quién creo, yo sé cómo es mi salvación, yo sé que tengo la vida eterna en Cristo Jesús. Y dice en versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, nota, por haberse multiplicado la maldad, entonces la maldad aumentando, estamos hablando de los últimos días, el amor de muchos
se enfriará. Piense por un momento. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Jesús, la misma palabra de Jesús. Es que cuando cosas pasan, hay dos maneras que podemos responder. ¿Cuántos han conocido, espero que ese no es tu caso, pero cuántos han conocido a alguien que quizás una persona de su familia amada murió y ellos comienzan a culpar a Dios, molestos con Dios? Y a veces pueden hasta cerrar la puerta y decir, yo no quiero nada que ver con él. Si él es capaz de quitar mi tía, entonces yo no quiero servirle, yo no quiero conocerle. Hay personas que responden de esta manera y dan la espalda a Dios porque están molestos por sus emociones o que no entienden cómo un buen Dios puede permitir que algo feo pasa. Muchas personas usan esta excusa para decir, yo no quiero nada que ver con la iglesia, porque si un Dios puede dejar que niños inocentes mueren, entonces yo no quiero nada que ver con él tiene que ser cruel. Pero es una falta de entendimiento de lo que está pasando en el mundo, porque Dios no es el autor de sufrimiento, no es el autor de la muerte, no es el autor de la enfermedad. Hay un enemigo y hay corrupción que vino por causa de la desobediencia. Y nosotros tenemos un Dios que la palabra dice que es bueno y para siempre es su misericordia. Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Entonces, la palabra también dice en Juan 10:10 que es el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Dios no es el ladrón, pero a veces confundimos con nuestro entendimiento de lo que está pasando alrededor y culpamos a Dios por cosas que Él no está haciendo. Dios no está mandando los bebés a ser abortados. Es la corrupción de los corazones de la gente. Y hay personas que hacen cosas horribles, viles en esta vida. Pero Dios es bueno. Dios es amoroso. Dios es cariñoso. Dios tiene nuestro bien en su corazón. El lema de esta iglesia es Jeremías 29:11, donde dice que yo sé, Dios hablando, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces tenemos un Dios bueno, un Dios quien nos amó tanto que mandó su Hijo Jesús para morir en la cruz, sufriendo y llevando todas nuestras dolencias, todo nuestro pecado, todo fue a la cruz en Cristo. Él es un Dios bueno, nos ama. Entonces, cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, algunos darán la espalda a Dios cuando las cosas se aumentan. Cuando hay terremotos y huracanes y gente muriendo en pestilencias. Y algunos están molestos con Dios ahora por causa de COVID-19. Pensando que es la culpa de Dios. No es la culpa de Dios. Es la culpa de la corrupción en nuestra tierra que está desintegrando alrededor de nosotros. Y muy pronto vendrá el fin y Jesús va a venir para recoger su iglesia y nosotros vamos a estar en cielo con Él. Es tiempo para fijar nuestros ojos en Dios. Es tiempo para perseguirle. Es tiempo para decir, Señor, yo no entiendo todo lo que está pasando alrededor, pero yo sé que yo te amo y tú me amas y yo sé que estoy contigo. Aleluya. Y no hay nadie que me pueda quitar de tu mano. Yo sé que tengo la vida eterna en Cristo y yo voy a estar contigo muy pronto. Y cuando nosotros vivimos nuestra vida en esta forma, entonces no hay nada que nos pueda sacudir. Cosas agradables pueden pasar, claro. Pero nosotros sabemos que estamos bien. La palabra maldad
que encontramos aquí, por haberse multiplicado la maldad. La palabra es una palabra que significa gente rompiendo las leyes. No solamente las leyes humanas, porque tenemos leyes, tenemos una ley ahora que tenemos que usar mascarillas y algunos pueden romper esa ley. Pero cuando estamos hablando de rompiendo leyes, estamos hablando aquí en el contexto de la Escritura de leyes morales. Estamos hablando de un código moral que nosotros tenemos sabiendo la diferencia entre bien y mal. Y nosotros estamos viendo en nuestra sociedad un cambio cuando la gente está actuando en una forma, pero para mí es sorprendente porque yo no fui criado cuando yo veo gente como yendo a una tienda y rompiendo las ventanas y llevando televisores, es tan extraño para mí porque yo nunca haría eso. Yo entiendo si alguien tiene hambre tratando de alimentar a sus hijos o algo así, pero cuando yo veo gente haciendo destrucción, es como, ese no funciona en mi cerebro. Mi cerebro no entiende eso. Pero hay corrupción que ocurre. Y cuando nosotros miramos atrás muchos eventos en la Biblia, podemos ver gente haciendo cosas no solamente indebidas, pero que en muchos casos terribles, haciendo cosas que deberían saber mejor. Pero nosotros, en nuestras debilidades, en nuestra confusión, en nuestra ceguera, nosotros a veces actuamos en maneras equivocadas. Pero siempre tenemos nuestro Dios, quien es perfecto. Nuestro Dios, quien nos da un testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y sabemos qué está correcto, qué está bien, qué está mal. Y a la medida que nosotros seguimos la guía de nuestro Señor, haremos la cosa correcta, viviremos bien. Lo que estamos viendo es que por causa de la corrupción de los corazones y gente que ni conocen a Cristo o que no están muy andando con Cristo, porque recuerda que por su fe vivirá. Entonces, si una persona no anda por su fe, entonces el resultado es que no van a hacer buenas decisiones. Entonces, nosotros estamos viendo esto ocurrir y hay una diferencia. Hay personas que están andando con Dios, gente que no están andando con Dios. Dos caminos diferentes. Y estamos viendo este resultado ahora en nuestra ciudad. Pero la palabra dice que por causa de la maldad, levantando, muchos enfriarán. El amor de muchos se enfriarán. Eso es lo que no queremos que pase con nuestra gente, con nosotros, con nuestras familias, con nuestra gente. Mi deseo más grande para ustedes es que todos conozcamos a Dios como nuestro Salvador, Jesús como nuestro Salvador. Esa es mi razón número uno. Pero luego tengo el deseo que ustedes sean discípulos de Cristo, que aprenden cómo vivir en el poder de su fuerza, en el poder andando por tu fe. Que yo no tengo que estar siempre contestando tus preguntas y siempre orando por ti. No me importa si me quieres llamar a las 3 de la mañana, estoy listo para orar y poner mi fe contigo, o ir al hospital o lo que sea necesario. Pero mi deseo es que tú andas en fe como un vencedor en tu vida. La palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, super conquistadores. Entonces nosotros podemos vivir en victoria en nuestra vida, pero nosotros tenemos que andar con Dios. Y ese es donde vamos a terminar esto. Porque nosotros tenemos un Dios quien es real, quien
quien vive y mora en nosotros. La palabra dice que somos templo del Espíritu de Dios. Y eso significa que tú puedes andar con Dios. ¿Alguien prendió el aire acondicionado? ¿Estoy sudando? ¿Es solamente yo o ustedes tienen calor también? Siento como estoy sudando aquí, pero si ustedes están cómodos está bien. Entonces, la manera que nosotros andamos con Dios afecta nuestra vida. Y lo que nosotros queremos, deberíamos querer en esos últimos días, es que estemos andando con Cristo, pero pegados con Él, escuchando la voz del Espíritu Santo, en medio de toda la tempestad, en medio del caos en las calles, en medio de la violencia, en medio de todo lo que el diablo puede causar aquí en este tiempo, nosotros tenemos la presencia de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo guiándonos. Y lo que no queremos hacer es contristecer al Espíritu Santo. ¿Sabe que es posible contristecer? Es posible... ¿Ah? ¿What? ¿Contristar? Contristar, gracias. Estoy inventando palabras. Es posible contristar al Espíritu Santo. Y si nosotros hacemos eso, entonces estamos como en contiendas con Él. Pero si nosotros cedemos a Él y dejamos que Él nos guíe, entonces nosotros vamos a estar alineados con Él, vamos a ver el poder suyo en nuestras vidas y nosotros tendremos los resultados que nosotros deseamos. Historia tras historia en la Biblia encontramos gente andando con Dios y los buenos resultados que tenían. Entonces, aquí cuando estamos llegando a los últimos días, y recuerda que termina diciendo, después de, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Ahora, la expresión, terminando esta cosa aquí, la expresión, será salvo, creo que está hablando más de salvación de nuestro espíritu. Nosotros todos tenemos Cristo Jesús en nuestro corazón. Nosotros tenemos la promesa de la vida eterna si hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, si nunca lo has hecho, si nunca has entregado tu vida a Cristo, entonces tú deberías hacerlo. Porque como Jesús dijo, yo soy el camino. Él es la única manera que podemos alcanzar al cielo, al Padre. Y Él es la puerta. Y nosotros tenemos que todos pasar por la puerta. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, puedes hacerlo hoy. Tú puedes saber que tienes la vida eterna. Tú puedes saber que lo que sea que pasa, que tú tienes una relación con Dios y tú vas a estar con Él para siempre. Pero una vez que sabemos esto, aún tenemos que vivir en esta vida. Aún tenemos que confrontar y traspasar por las cosas que están pasando alrededor. Y lo que queremos es que nosotros andemos en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando está diciendo, el que persevere hasta el fin, será salvo. Ojo, eso está hablando a creyentes. Eso no está hablando al mundo que ni ha conocido a Cristo. El que persevere hasta el fin, será salvo. Hay una salvación que es activa en nuestra vida cuando perseguimos a Dios. Cuando andamos con Dios. Cuando nosotros damos lugar al Espíritu Santo, estamos oyendo su voz, estamos obedeciendo sus direcciones. Hay una salvación que es vigente en nuestra vida. Yo, como esposo, como papá, yo tengo una responsabilidad con mi familia para mantenerles en la plenitud de la salvación.
Es mi papel como cabeza espiritual de mi hogar. Y si yo no lo hago, entonces nosotros quizás no vamos a vivir en toda la salvación que tenemos. Entiende que hay dos aspectos de la salvación. Uno es la vida eterna, otro es la calidad de vida que vamos a vivir aquí. Y a la medida que yo dirijo mi familia en nuestra salvación, vamos a vivir en toda la bendición de Dios y toda la victoria que Él tiene para nosotros. Tú tienes que hacer lo mismo. El que persevere hasta el fin, esto será salvo. Tenemos que vivir en su salvación, tenemos que andar en su salvación y tenemos que ver los resultados que queremos. Dios te ama. Dios te ama tanto que mandó a Cristo, quien vino a rescatarte, a darte vida eterna, vida poderosa y victoriosa. Y en medio de toda esta locura que está pasando alrededor, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces mi pregunta es si tú vas a perseverar hasta el fin. Tú puedes. Tú puedes. El Señor está equipándonos. No solamente con la promesa, la aseguranza de la salvación, pero también con la misma presencia del Espíritu Santo quien habita en nosotros. Tú tienes la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, terminando este mensaje, Señor, pido, Señor, que si hay una persona que no te conoce, que nunca ha entregado su vida a Cristo, que nunca ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que lo hagamos. Como dice en Romanos 10, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que el Padre levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay una salvación que es real, es poderosa y nosotros entramos en esa salvación confesando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces pido por cada persona mirando, sea que presente aquí en este cuarto o mirando por internet, oro por cada persona, Señor, que confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y si nunca lo has hecho, hazlo. Yo te puedo guiar en una oración, pero básicamente es tu boca, tu lengua, clamando Jesús como Señor. Declarando, Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y la palabra dice que serás salvo. Entonces, esa es una cosa. Si nunca lo has hecho, vamos a hacerlo. Pero también quiero hablar a nosotros que ya hemos confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y quiero decir que la manera que tú pasas por los eventos que están por delante de nosotros, y quién sabe lo que viene mañana. ¿Quién hubiera pensado en marzo que nuestro mundo estaría tan cambiado solamente por un pequeño microbio? Pero aquí estamos. La única pregunta es cómo vamos a pasar por la tempestad o por las tempestades que vienen. La palabra dice que tú puedes perseverar y experimentar su salvación. Entonces, si tú quieres vivir en el poder de Dios, si tú quieres vivir en la provisión de Dios, si tú quieres estar en una relación cercana con Dios, es la manera que tú andas. Es la manera que tú confrontas estos eventos. Recuerda que hay dos respuestas
Uno puede dar la espalda a Dios o uno puede decir, vamos Dios, yo estoy contigo y tú estás conmigo. Entonces quiero animarte, levántate en medio de toda esa locura y declara, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, nadie me puede sacudir, yo tengo victoria, soy más que vencedor en Cristo que vive en mí. Aleluya. Aleluya. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una profesión de fe, una oración, haciendo de acuerdo con lo que dice en Romanos acerca de cómo podemos saber que tenemos la salvación. Pero si tú ya has recibido a Cristo, confiésalo desde la perspectiva que confesando a Cristo y dándole lugar en tu vida, va a traer su poder en tu vida. La razón que la palabra dice que somos más que vencedores es porque Él habita en nosotros por su Espíritu Santo. Y tú puedes andar en el poder de Dios cada día. Tú puedes levantar de la cama mañana en la mañana y andar en victoria. No importa lo que está pasando alrededor, tú puedes andar en victoria y tú puedes estar completamente convencido que estás protegido, que tienes la provisión de Dios, que estás ungido para ministrar, para ganar almas, para librar de los demonios, para imponer manos y la gente sanarán. Mira, estamos llenos del poder de Dios. Entonces vamos a confesarlo. Si tú necesitas nacer de nuevo, si no tienes esta seguridad todavía, ora con nosotros. Declara con tu propia boca, Jesús, yo creo en ti. Vamos a orar. Padre, levantando nuestras voces, Padre, te doy gracias que tú mandaste Cristo, tu Hijo, quien murió en la cruz de Calvario, en mi lugar. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo declaro que Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Yo entrego mi vida a ti y declaro que soy hijo tuyo. Gracias, Señor, por limpiarme, por sanarme, por hacerme una nueva persona. Mi vida es tuya. Gracias, Señor. Y ahora, como hijo de Dios, yo declaro que no voy a dar lugar al enemigo. No voy a dar lugar al miedo. No voy a dar lugar al fracaso. Yo tengo el Espíritu Santo en mí, dándome el poder de victoria en mi vida. Gracias, Señor, por ungirme. Yo soy tu siervo y yo veré grandes cosas en medio de todo. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Mire, quiero decirte algo. Hay mucha oportunidad para dudar. Hay mucha oportunidad para decir, yo solamente me voy a esconder en mi closet y no voy a salir hasta que este termina. Pero no podemos hacer eso. Estamos viviendo en medio de muchas cosas. Es tiempo para levantarnos, es tiempo para tomar nuestro lugar, es tiempo para declarar que yo sé en quién yo creo. Y Él es el Todopoderoso. Déjame orar por ti. Y ora por la gente. Comparte tu fe con la gente. Ellos necesitan lo que tú tienes, necesitan quién tú tienes. Aleluya. 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 Padre, doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por
las advertencias que nos has dado, Señor, pero no vamos a olvidar que Jesús dijo, no os turbéis. No vamos a estar afanados, no vamos a estar con miedo, no vamos a estar sacudidos. Vamos a estar firmes en nuestra creencia, firme en nuestra relación, firme en la victoria que nos has dado. Y te doy gracias, Señor, que nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores con un mensaje de la salvación para todos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Mira, estamos terminando ahora. Los sugieres se van a guiar en la salida, pero quiero decirte, si tú necesitas oración, si tú has venido y tienes una necesidad específica acerca de trabajo o salud o lo que sea, estamos aquí. Entonces puedes venir aquí, vamos a orar por ti, vamos a ponernos de acuerdo. No salgas de este lugar sin recibir lo que tú necesitas. Amén. Que Dios te bendiga, les amamos con todo nuestro corazón y estamos orando para una victoria completa en sus vidas. Aleluya. Vamos a andar en lo sobrenatural. Que tengan una semana maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya.